Continuamos con la segunda parte de la entrevista a Susana Rueda, donde continúa analizando las modificaciones producidas en los medios locales y la generación de contenidos propios a partir de la reglamentación de la Ley de Medios. Seguimos en Agenda Pública, nos acompaña Susana Rueda. Susana, hablábamos de la nueva Ley de Medios. Digo, vos que hace años ya que estás en televisión, que sos una de las caras de Canal 5 prácticamente, por lo menos quien nos despierta todas las mañanas desde hace mucho tiempo, ¿cómo ves hoy la televisión en Rosario, en el país, por donde quieras arrancar? Especialmente en el interior, yo puedo hablar desde acá, ¿no? Porque bueno, hay muchos programas de Buenos Aires que me parecen horripilantes, yo no puedo dejar, a partir de este compromiso militante que asumimos, de que hablábamos antes en la facultad y de lo que pudimos aprender en esos primeros meses de democracia, que la televisión tiene, además del entretenimiento, una función educativa. Cuando uno dice esto parece decadente, parece démodé, pero en realidad hay un aspecto de los programas de televisión a veces que se promueven desde Capital Federal, que son nefastos, digamos, para lo que uno pretende de la evolución del televidente o de la evolución social, que en definitiva es uno de los papeles de la televisión o de los medios de comunicación. Por lo tanto, de la televisión porteña mejor no hablar porque hay un negocio muy fuerte detrás y que tiene que ver básicamente con el entretenimiento y con la recaudación. Y esta televisión rosarina, a la cual estábamos acostumbrados prácticamente a que fuese envíos directos de Buenos Aires, hoy empiezan a aparecer programas nuevos. No sé si es por la Ley de Medios, si es porque una apertura de los canales, porque de última no dejan de ser empresas, pero empiezan a aparecer productos locales. Yo creo que Canal 5 siempre tuvo una apertura más amplia con respecto a la producción independiente o la producción local. Pero bueno, la Ley de Medios ha empujado que esto se multiplique también en Canal 3. Y es impresionante cómo ya por obligación los canales tienen que abrir las brechas que antes parecían cotos cerrados de casa, el tema de los horarios centrales o del prime time, por ejemplo. Ahora la ley los obliga a tener... Te daban un espacio, pero después de las 12 de la noche. Claro. O cuando termine tiene que ir a las 2 de la mañana. Claro. Entonces ahora la ley los obliga a darte un espacio también para la producción local en prime time. Y eso es bárbaro porque si no era muy difícil comercializarlo, y si no lo comercializas, si no lo vendes, no lo puedes hacer, porque, hacer televisión es caro. Que la gente le quede claro que las productoras locales compran el espacio, pagan a quienes hacen el programa y además venden la publicidad para pagar ese espacio. Digo, eso también tendría que comenzar a modificarse a partir de la Ley de Medios. Sí, pero bueno, hasta ahora eso no se ha modificado, digamos. Nosotros tenemos contratos bastante leoninos con los canales de televisión que en realidad vienen bajados desde, en el caso nuestro, desde Telefe, o sea que la administración local no tiene mucho para hacer, ¿no? Pero bueno, son contratos que establecen a pagar por lo menos la mitad de lo que entra en concepto de publicidad, después de pagar todo lo que tenés que pagar, como lo que se consume, como los gastos, como horas extras del personal y demás. Pero te veo como optimista con que esto va a ir modificándose para bien, digo. Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que como es tan caro, digamos, hacer televisión, bueno, y hay también una costumbre bastante escasa entre los anunciantes fuertes locales en poner publicidad en los programas locales, bueno, eso también tiene que ir modificándose porque si no, no hay dinero, no hay recursos para hacer televisión de buena calidad. Claro. Tenemos el espacio, pero si querés hacer televisión de buena calidad necesitas recursos. Entonces estaría bueno que todos contestes con ese objetivo y apuntemos hacia eso. Es decir, hay que bancar también las producciones locales para que las producciones locales puedan competir con el nivel de calidad de las producciones nacionales para que la gente no cambie de canal. Exactamente. Y te pregunto por todo este debate que se ha dado también a partir de un programa puntual que es 678 y lo que es la televisión pública. ¿Tu opinión? A ver, mi opinión. Mi opinión es que lamentablemente en Argentina siempre todo fue blanco o negro, ¿entendés? Blanco y negro. A mí me pasa a veces... ¿Viene de los unitarios federales? Sí. Y me parece que ya tenemos que empezar, ¿viste?, a flexibilizar un poco, porque tiene que ver también con esto de lo que hablábamos antes, la evolución social. Es decir, si vos realmente tenés simpatías con determinadas medidas del kirchnerismo, pero no tenés totalmente de acuerdo con todo lo que hace el kirchnerismo, entonces pasás a ser gorila otra vez, ¿viste? Ya estamos grandes, deberíamos madurar como país. Entonces me parece que hay algunos, el otro día yo vi parte del debate de Beatriz Sarlo y Ricardo Foster, y me pareció que en algunos aspectos Beatriz Sarlo tenía razón, como por ejemplo cuando cuestionó el informe de
de 678, que en realidad tenía una visión muy sesgada de la cobertura de los medios españoles sobre la ocupación de los indignados de las plazas, porque hay muchísima gente que lo avala, y lo que ponía 678 al aire era la gente que lo rechazaba, los periodistas que lo rechazaban. Entonces, ese tipo de visión sesgada de la realidad, cubierta por un canal estatal, me parece que es demasiado antojadiza y me parece que es detersiva de lo que hablábamos antes, del pensamiento abierto que debería tener una sociedad para usar la antítesis, la tesis y la síntesis. Digo, para usar el criterio, algo que ha quedado sepultado durante muchos años entre los argentinos. Acá era blanco o negro, estoy a favor o estoy en contra, ¿por qué? Y no sé por qué. Hay que empezar a ponerle gama no de grises, sino de colores. Y de debate, Carlitos, y de discutir, ¿viste? No es que yo estoy en la vereda de enfrente o estoy de esta vereda. Pero se ha abierto un debate ideológico interesante. Pero a mí me parece que sí, pero que es hora. Por eso, bueno, por ejemplo, nosotros desde la productora instalamos un nuevo programa que se llama 89 segundos para promover el debate en 89 segundos de todos los colores políticos. Ya que estamos, lo decimos. Los domingos a las 21. Por Canal 5. Susana Rueda en Agenda Pública, colega y amiga y una de las caras de Canal 5 y una de las caras más lindas de Rosario. Distintas ordenanzas y normativas dieron forma en nuestra ciudad al Programa Municipal de Preservación de Edificios Históricos. En la segunda parte del informe presentamos este esquema muy cuestionado por algunos sectores, pero avanzado en relación a otras ciudades de nuestro país. La preservación de edificios históricos y patrimoniales en Rosario representa un hecho clave, por su valor como testimonio de diversas formas culturales que dan una identidad propia al paisaje urbano. En esta tarea, el Estado juega un rol preponderante para la regulación del área y su salvaguarda. Por un lado, hay toda una apuesta normativa por parte del municipio que concretamente se resolvió en un montón de ordenanzas, una serie de ordenanzas, cuya ordenanza más importante es la 8245, que es del 2008. Por el otro lado, tenemos una acción concreta sobre el patrimonio, mediante una serie de instancias de esfuerzo compartido, que le llamamos nosotros, entre los propietarios y el municipio se acuerdan pautas y sobre todo políticas de subsidio para edificios importantes, que ameriten una restauración. Entonces, por un lado se preserva mediante la normativa y por otro lado se restaura concretamente. Desde 1991, Rosario destina un fondo proveniente de la tasa municipal de impuesto para preservar el patrimonio. Esta sanción, junto con la ordenanza de padrinazgo, constituyen el marco legal del Programa Municipal de Preservación, que según algunos sectores no integra la participación de los vecinos, mientras es permisiva en tanto obliga a conservar las fachadas, pero no pone trabas a la reestructuración interior. Por una cuestión de transparencia, no podemos subsidiar el interior que solamente vería el propietario. Entonces, en general, lo que hacemos es, bien subsidiar las fachadas, es para que se mejore el paisaje urbano. Nuestro trabajo es un trabajo de estar ahí de barricada, ¿no? Permanentemente frenando cosas, pero sobre todo consensuando. Los profesionales, los inversores, muchas veces vienen cada vez más, las inmobiliarias, por ejemplo, a consultar, a preguntar qué se puede hacer, qué otros ejemplos hay. La preservación implica también sentarse en una mesa y discutir cuáles son los intereses y deseos de un profesional o de un propietario para explicarle de alguna manera que la normativa no es en contra de, sino para poder regular en favor de toda la ciudad. Según la organización Vecinos Afectados por Obras, en la ciudad hay 3.700 obras en construcción, 300 de gran envergadura, para las cuales tan solo hay 33 inspectores municipales, sumándose a esa cifra algunos pasantes que desconocen profundamente el código urbano y el programa de preservación. Cualquier funcionario, cualquier gestión tiene que estar continuamente viviendo o visualizando el presente para que esto sea un organismo vivo y activo. Para nada un modelo cerrado, enfrascado, en el cual la preservación es esto y sea conservación per se y nada más. Durante años hubo una preservación del patrimonio que por ahí se daba por sí misma, porque como había una crisis económica muy fuerte, no había inversión, pero hoy por hoy sí. Y nos toma con previsiones, con ordenanzas ya sancionadas por el Consejo, que están en vigencia, están reglamentadas. Hay un gran desafío en la planificación de todo esto. Si bien las líneas generales ya están implementadas mediante las ordenanzas que les mencioné,
El tema es, bueno, cómo seguir aplicándolas en forma positiva, cómo nosotros seguimos rescatando patrimonio en la ciudad y sobre todo cómo congeniamos los intereses, esto que te mencionaba, los intereses privados, en los cuales el patrimonio es dinero, concretamente, que yo puedo de alguna manera disponer de ese patrimonio, con los intereses públicos, colectivos, que son, bueno, este es un patrimonio que fue construido históricamente. El marcado crecimiento de las construcciones da un impulso a la actividad económica, pero al mismo tiempo reconfigura el escenario arquitectónico de la ciudad. El desafío se halla en la imperancia de proponer y profundizar un debate amplio que integre a todos los sectores, con la meta común de proteger y preservar el legado histórico e inigualable de la arquitectura rosarina. Llegamos al final del programa. Recordá que para ampliar la información y ver el resto de las producciones de la UNR podés visitar el sitio web www.unr.edu.ar. También podés seguirnos en Facebook y Twitter. Muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos la semana que viene en Agenda Pública.